perros. Hoy vamos a hablar sobre un tema ligeramente polémico, pero para mí extremadamente importante, no solo a la hora de interactuar con nuestros perros, sino a la hora de interactuar con otros humanos en nuestra vida y a la hora de conocernos o autoconocernos o autodenominarnos a nosotros mismos, es decir, un tema que tengas o no perro te va a servir en 1000 aspectos. En esta ocasión vamos a contar con Andrea Mencía, que es psicóloga general sanitaria, y para mí, después de Andrea trabajar durante más de 7 años con diferentes gabinetes de psicología, departamentos de orientación, psicólogos de todo tipo, para mí eres la psicóloga más completa que yo he conocido en toda mi carrera profesional y quiero decir que he trabajado con perros de terapia, o por lo tanto he tenido contacto directo con muchos psicólogos, y cuando hablo contigo me parece fascinante tu visión sobre la psicología en general y cualquiera de las particularidades y las áreas en concreto en particular. Así que bienvenida, Andrea. Hoy el tema que vamos a tocar va a ser tan interesante, tan enorme y tan complejo como etiquetas. Vamos a hablar sobre las etiquetas, si son buenas o malas, y de qué forma las etiquetas condicionan, yo qué sé, es que condicionan de todo. Así que vamos a empezar. ¿Cómo etiquetamos a los perros? Si debemos etiquetar a los perros. ¿Cómo se utilizan las etiquetas? Lo que quieras. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Anika, y pedazo de presentación. Me la voy a grabar y a escuchar por las noches. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que a mí me parece un tema súper interesante. Cuando hablamos de que hacer el podcast, a mí me parece un tema súper relevante y que aparte podemos observar en nuestro día a día, como tú dices, tanto si tenemos perro como si no, en un millón de cosas. Yo creo que este podcast va a ser muy guay y muy útil. Me alegro que te guste porque es un tema Sí. además muy amplio. He hablado contigo sobre este tema en varias ocasiones, ya teniendo debates nosotras por privado, y me gusta la visión que tienes sobre las etiquetas. Querría arrancar el podcast diciendo si las etiquetas, Andrea, algo tan sencillo de contestar y tan complejo, imposible a la vez de contestar como las etiquetas, Andrea, ¿son buenas o malas? Yo creo que vas a saber la respuesta. Es depende. Mi palabra favorita. Yo quiero que cada persona se haga como su idea después de este podcast de si para él son buenas o malas o en qué situaciones lo son o bajo qué condiciones lo son. Vamos a empezar diciendo qué son las etiquetas, porque para ti, ¿qué son las etiquetas, Anita? Bien, yo voy a intentar ser lo más breve posible. Para mí, comúnmente o en el mundo del... Voy a ser un poco faltosa, disculpadme, desde el respeto, no sé cómo denominarlo, pero en el mundo del postureo, las etiquetas es algo que te hace con lo que te denominan. Yo soy polaca, bueno, tú lo sabes, para nuestros oyentes, los que nos escuchan por primera vez, soy polaca, soy nueva española, recientemente con la nacionalidad española. Me siento muy identificada con la cultura latina y con España, y por mucho que los españoles o los latinos penséis que utilizáis etiquetas, nada comparado con el mundo del que yo vengo. Yo me crié hasta una adolescencia muy avanzada en Polonia. Y es una sociedad, o en su día lo fue, muy cerrada y de etiquetas a saco, Andrea, pero de etiquetas a saco. Es decir, yo me crié en un mundo de postureo, no puedes decir esto como mujer, no puedes hacer este gesto, no puedes utilizar estas palabras, tienes que, una sociedad tremendamente católica, en la que todo lo que tienes que hacer son normas y límites para anular tu propia personalidad individual o tus propias características como individuo. Por lo tanto, yo me sentí súper cohibida, pero sin ser consciente de ello, y siempre vivía bajo una premisa de que yo soy demasiado bocazas, habladora, no me controlo, pues yo qué sé, tal, que si guapa, no guapa, te has vestido tal, has repetido vestido 2 veces seguidas para las fiestas de no sé qué, o sea, tú fíjate, ¿no? Entonces, claro, aparezco en España y me chocó y me costó asimilar cuando de repente tuve un típico comentario en el que años atrás, durante toda mi vida, se me cortaba y se me decía, esto no puedes decirlo, y de repente en España la gente dijo, ja, pues mira qué gracioso que hace, o sea, como que ese comentario no solo no se me cortó, sino que se utilizó para recalcar una característica mía
que me hace distinta a los demás. A mí esto me rompió los huevos, Andrea, porque claro, yo dije, se me pone la piel de gallina y yo dije, hostias, y me sentí extrañamente libre, ¿no? Entonces, Qué yo, bueno. claro, estuve como arrastrando muchos años algo que yo no soy como debería ser y de repente empecé a involucrarme en la cultura y en la sociedad española que me dio esta libertad de personalidad y conocí, esto va a sonar un poco raro, sé que hablarás sobre esto, pero bueno, hay diferentes formas de etiquetar a las personas y entre miles de ellas, pues yo conocí una cosa que es el eneagrama, que dentro de todas las formas que tú tienes de conocer diferentes personalidades, pues el eneagrama te plantea una posibilidad de 9 personalidades que todas se entremezclan entre ellas, pero hay alguna que predomina por encima de los demás. Todos somos todas, pero una predomina. En mi caso, pues leí la personalidad, el número al que yo pertenezco, que en este caso yo soy un 8 de manual, y hostia, Andrea, esto me cambió la vida, porque lejos de aprender cosas que debo, que no pertenecen a mi forma de ser, entendí que yo soy esto, por lo tanto, estas características que hasta ahora me han obligado a anular, puedo potenciar, obviamente, controlándolas y equilibrándolas. Entonces, claro, para mí particularmente, las etiquetas me han ayudado a salir de una incomprensión, incoherencia en mi vida que me generaba una ligera, no depresión, pero sí en incomodidad de ser quien soy en la vida que llevo y me han dado la libertad absoluta para potenciar mis cualidades individuales. ¿Qué te voy a decir de las etiquetas? Para mí, para siempre. Pero también entiendo que en la sociedad las etiquetas se me etiquetó, de hecho, en Polonia. Es decir, ¿sabes? Entonces, Justo ahí era donde iba a ir, porque me encanta tener como tu experiencia de base, porque nos va a servir un montón para ver todo lo que voy a ir hablando, ¿sí? Porque realmente si tú ves la diferencia, no es que hayas pasado de no estar etiquetada allí a estarlo aquí o al revés, sino que en los dos lugares estabas etiquetada, solo que culturalmente en un lugar etiquetada de forma negativa y en otro etiquetada de forma positiva. Que esto es ole, algo que en psicología siempre se ha de tener en cuenta, los factores culturales cambian muchísimo de estar en un lugar a otro, porque la connotación que le damos a algo, por ejemplo, ser sociable, ser muy habladora, ser como muy bromista, en una cultura puede interpretarse como algo inadecuado, como que no estás comportándote socialmente bien, como pueden ser países pues más como Japón, China, Corea, etcétera, y en países con una cultura más europea, por ejemplo, España, Italia, etcétera, puede verse de forma positiva, la misma etiqueta. ¿sí? Entonces, pues ahí ya podemos ver esto de que me has dicho de son buenas o malas, pues tú ya misma has podido ver y vivir en tus carnes como pueden ser positivas en un momento dado y negativas en otro momento dado. De hecho, en un momento te has visto limitada y en otro momento te has visto liberada. Y las dos veces ha sido a causa de las etiquetas. Correcto. Entonces, como por seguir ahí un poco en esta línea, por poner un poco la definición de vale, o que bueno, cada uno lo definirá como quiera, pero para mí vamos a entender qué es una etiqueta. Una etiqueta para mí es una palabra resumen que lo que hace es reunir una serie de características. Es decir, siempre que decimos una persona es sociable, es porque habla mucho, se acerca a los desconocidos, no siente vergüenza cuando está con ellos, etcétera. Es decir, que cumplas una serie de criterios, la palabra resumen es sociable. Cuando decimos que un perro es miedoso, vale, tiene un lenguaje corporal de inseguridad, retrocede cuando ve X estímulo, tiene X conductas, ya sea de huida, de bloqueo o de lucha cuando se encuentra donde ellos. Entonces, todo esto a ti te hace decir que ese perro es miedoso o que tiene ansiedad por separación, otra etiqueta. O en humanos, decir que una persona tiene, no tienen por qué ser trastornos, porque a veces nos vamos como que hilamos en la etiqueta con que te pongan que eres un TOC o que tienes TEA o que tienes una esquizofrenia, etcétera. Las etiquetas es simplemente una palabra resumen que indica que cumples varias cosas. Y no es nada más que eso, es descriptiva, lo que hace es describir. Entonces, por eso también se usa en personalidad. El hecho de que digan un eneatipo, que es lo que has dicho tú, 8, lo que quiere decir es que cumples XXX forma de comportarte. Y si tienes un eneatipo 1, que es otra etiqueta, cumples otras características. Entonces, las etiquetas en general es eso, un resumen de varias cosas, que entonces abreviamos y decimos, eres habladora, o eres simpática, o eres, no sé, podemos decir muchas cosas, y en perros igual, eres agresivo, es inseguro, es sociable, es juguetón. Y las personas lo mismo.
Entonces, entendiendo, para mí esta es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que las etiquetas, y aquí voy a hacer pausa para ver si se entiende o no, te voy a coger de conejillo de indias. Como eres la única que me responde en directo, cuando entendemos que las etiquetas son descriptivas, son descripciones y no explicativas, es decir, no nos explican por qué la persona es como es ni hace lo que hace, para mí ahí se acaban un poco los problemas. ¿Por qué? Vale, Porque espera, no limita, vamos a paramos. poner hincapié en esto porque esto es lo más importante que una persona debería entender en toda su existencia, porque las etiquetas también entran en, joder, qué pesado eres, por Qué ejemplo, ¿no? desordenado. Qué desordenado, es que qué desastre, es que qué maniático, o sea, es que es Mm, algo a lo que cada uno de vosotros que nos estáis escuchando os exponéis no una, sino varias, muchas veces cada día de nuestra vida. Mira, Entonces, y si os fijáis, a mí me gustaría que a raíz de ahí, voy a meter aquí ya un mini ejercicio, que a mí me gusta hacer estas cosas. Fijaros en dos cosas. ¿Cuántas veces al día etiquetáis a los demás? Y incluida a vuestro perro, por favor. ¿Cuántas veces pensáis, qué cabezón es, qué terco, qué desobediente o qué obediente, qué bueno, qué malo, qué chillón, es la vieja del visillo, lo que sea? ¿Cuántas veces etiquetáis a vuestro perro y cuántas veces etiquetáis a la gente de vuestro entorno? sí. Incluso a la gente curiosa, le animo a que se pare a pensar a quién etiqueta más en su entorno, porque hay gente que con su pareja le está todo el día machacando etiquetas, o con su hijo, o con su madre. Y hay gente que, por ejemplo, lo hace más con la gente desconocida. A todo el mundo que le cae de una forma o de otra, o a gente del trabajo, siempre tiene algo que decir, una etiqueta que ponerle a cada uno. Yo conozco Wow. gente así, de hecho a mi madre se lo digo mucho, digo, ala, tienes etiqueta para cada uno, vamos a hacer un post-it y ala, post-it, 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 ¿no? Entonces, incluso os animo a ver a qué personas metéis más dentro de sacos y a qué personas les permitís más comportarse libremente y no limitar por ese adjetivo como que le habéis asignado. Y por el otro lado, ¿cuántas veces os etiquetan a vosotros? ¿Cuáles sois las etiquetas que vosotros más recibís? Porque eso influye mucho, 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 y es lo que tú estabas comentando también con tu experiencia, en tu identidad y en tu estado de ánimo. Porque dependiendo de qué etiqueta te pongan y cómo sea interpretada en la cultura, en la sociedad, en la familia, etcétera, puede hacerte sentir muy mal y puede hacer que no te comportes de otras formas o puede hacerte sentir muy bien, hacerte sentir alivio, darte libertad para comportarte como tú quieras y hacerte sentir como aceptada en el grupo, dependiendo de país, familia, etcétera, etcétera. Mirad, Adelante. por favor, súper importante, entrando aquí en el ámbito perros, es igual de importante ahora mismo mencionar bajo lo que has dicho que las etiquetas que nosotros emitimos y las que percibimos nos generan sensaciones que nos hacen sentir justo lo que tú has dicho, nos condicionan para sentir un tipo de cosas u otras porque las comprendemos de forma activa. Sin embargo, y por lo contrario, cuando nosotros etiquetamos a un perro, eso no afecta directamente a nuestro perro a nivel emocional porque no comprende la contextualización de estas etiquetas. Es decir, qué pesado eres para tu perro es 100% insignificante. A no ser que después de la palabra pesado venga una chuche o un, yo Mm, qué sé, o algo desagradable, entonces estás condicionando esa palabra a sensaciones agradables o desagradables, pero no hay un dolor emocional y no hay algo que impacte en el perro y que le haga el run run de, uy, qué pesado soy, entonces soy pesado. No existe. Por lo tanto, porque lo digo porque justo ayer grabé un vídeo en Instagram yéndome tal, y claro, Magneto tiene mucha, o sea, es muy glotón y los huesos no gestiona bien ciertas cosas. Entonces, cuando llega a un tamaño del hueso, uy, se lo traga y ha habido 2 veces que con 2 huesos se le quedaron en la garganta y yo tuve que hacerle la maniobra de Hendrix. Para mí es un momento impactante. Si no estoy atenta y por lo que sea no le estoy puto viendo a Andrea, en 15 segundos el perro se ahoga y se sí, muere. A mí me sí. enfada esta situación, obviamente, porque hay un riesgo tremendo y yo tengo que decidir quitarle por completo de su vida huesos, cosa que le puede encantar, relajar y de verdad venir Mm, bien, porque no lo sabe gestionar bien. Para mí me enfada. Entonces,
Medio de broma dije en el vídeo, le podría meter, nos vamos en el coche y en el viaje, en vez de darle este hueso de ternera de este tamaño, como el perro es gilipollas y ya se ha atragantado 2 veces y le tuve que hacer la maniobra de Hendrix, pues por lo contrario le voy a dar esta pelotita rellena de salchichas porque no le va a hacer perjudicar de ninguna forma. Bueno, o sea, solo hay comentarios debajo de ese vídeo de, "Oh, ¿ha dicho gilipollas? ¿En ¿Qué serio ha dices? llamado al perro gilipollas? Oh, espero que solo haya sido en esta ocasión y que no se lo llames habitualmente. Que me parece bien que a la gente le impacte esto. No me importa porque sabes que yo las críticas en las redes, evidentemente somos personas que nos dedicamos a esto, las gestionamos. A mí no me daña, yo comprendo por el motivo por el que viene. Pero sí que quiero mencionar la importancia de que esto es humanizar. Esta Efectivamente. etiqueta que esta persona cree que yo le he dicho al perro y que qué fuerte, espero que no se lo digas muchas veces porque pobrecito, esto es etiquetar, porque al perro no le afecta a nivel emocional recibir esa etiqueta, y menos vamos en este tono que evidentemente yo amo a mi perro, bueno, da igual, esto es otra cosa porque es Sí. lógico. Pero bueno, también quiero mencionar esto, que a los perros las etiquetas hacia nuestros perros no le impactan de la misma forma que a nosotros. Más que si tú emites la etiqueta de tu perro de que es terco, a tu perro no le hace más terco, pero a ti te hace Ya. constantemente ser Justo. consciente de que el perro es terco y eres tú el que, bajo la etiqueta que tú mismo le pones a tu perro, actúas con él de una forma que condicionada a esa etiqueta. Justo. Me Vale. encanta porque era lo que iba a introducir justo ahora. El perro no entiende a nivel consciente el significado de la palabra que le has puesto. No lo comprende porque no habla nuestro idioma. Y esto es algo que los seguidores de Perros y Punto ya sabrán de, vamos, de carrerilla. No lo saben. ¿Qué sí puede venirles mal o bien? Porque quiero aclarar muy bien que las etiquetas no tienen por qué ser con una connotación negativa, pero pueden afectar negativamente incluso aunque sean positivas. Es decir, habrás visto perros, Anika, por ejemplo, habrás tenido clientes que te dicen que su perro es muy sociable o muy bueno o muy amigable y no hacen más que exponerles o que es un perro que se adapta a todo, que es muy flexible y no hacen precisamente por esa etiqueta que le han puesto más que exponerle a situaciones y a situaciones y a situaciones que quizás si tuvieran otro perro mirarían más de exponer, porque quizás el perro en esa situación no le está pasando bien, pero como es bueno, sociable, amigable, flexible, etcétera. Es decir, con esto solo quiero poner que no tiene por qué pasar siempre así, pero que incluso las etiquetas que son positivas pueden afectarnos negativamente, como por ejemplo a los humanos. Una persona suele pasar también. Hay personas que es como que tienen la etiqueta de que son muy fuertes, que pueden con todo, que son muy bromistas, que se lo toman todo a humor. Entonces, esta persona, cuando tiene un bajón, cuando tiene algo que le ha afectado, etcétera, le cuesta mucho más poder verbalizarlo, porque claro, el rol que cumple o el rol que todo el mundo le ha asignado, la etiqueta bajo la que él está, es la de no hacer ese tipo de cosas. Incluso muchas veces cuando verbaliza lo que le sucede, recibe de las otras personas, ay, pero ¿cómo tú te puede afectar esto? O cómo. Entonces, que nos fijemos mucho porque no es ni bueno ni malo, pero que incluso etiquetas positivas pueden afectar negativamente en ciertas situaciones, que siempre tengamos esto en cuenta. Y ahí me iba a ir justo a lo que estabas diciendo, que tiene un nombre y se llama profecía autocumplida. Esto de que, mira, te la explico, es sencillo y la vamos a entender todo el mundo, ya verás. Por ejemplo, voy a coger otra etiqueta y no va a ser la de gilipollas, voy a coger la de glotón, la de con el hueso, y me voy a ir otra vez a lo principal de entender de las etiquetas. Cuando yo entiendo que la etiqueta es solo descriptiva y no explicativa, puedo hacer cosas para cambiar. Es decir, si yo pienso que mi perro es un glotón y no tiene remedio y no tiene solución, pues eso ya está, no le doy nada que se pueda comer porque se puede atragantar y se le acabó la diversión para todo el resto de la vida. Punto. Esa etiqueta ha limitado, ha restringido y no ha permitido que eso se modifique o se explique. Si yo entiendo que, vale, veo que mi perro, que yo sé que es lo que haces tú, este hueso en concreto por este tamaño se atraganta y tal. Entonces no se le puedo dar cuando no tiene supervisión. Bajo supervisión sí se le puedo dar. Si escojo un hueso que es más grande, de mayor tamaño, no se le puede tragar. Entonces este hueso es más seguro. O esta pelota con esto metido, etcétera. Cuando yo entiendo que la etiqueta de glotón es simplemente descriptiva y es que cuando tengo este hueso así de pequeño me lo trago, pues busco soluciones, entiendo por qué se da ese comportamiento, por qué es ese glotón en ese momento y busco otras alternativas, o siempre bajo supervisión con ese hueso, o un hueso más grande, o una pelota con algo metido. Entonces aquí la etiqueta sigue siendo un glotón, pero aquí la etiqueta no me está viniendo mal, no Claro. me está limitando, no me está dejando sin la diversión, porque estoy entendiendo que la etiqueta solo describe y no es una cosa invariable que no se vaya a poder modificar nunca y que no vaya a cambiar jamás en la vida.
Mira, esto me lleva, porque claro, es que esto que dices nos lleva directamente al siguiente paso de gran importancia para todo el mundo, que es la evolución, el progreso, los cambios y la Mm. adaptación al entorno. No todos los momentos de nuestra vida son exactamente igual calcados durante 50 años. O sea, al final, hoy tú y yo tenemos una forma de pensar y razonar esto mismo de lo que estamos hablando, de gestionar una mudanza, de Justo. un cambio de trabajo, me da igual, he engordado 5 kilos, yo no gestiono igual a hoy haber engordado 5 kilos que como lo hacía con 18 años, ¿no? Entonces, claro, siempre estamos adquiriendo, enriqueciéndonos como personas y eso nos hace cambiar. Y esto que comentas es fundamental porque cuando tú te rindes y asumes cómo eres y no tienes el impulso para intentar modificarlo, no te digo cambiarlo ni eliminarlo, no es necesario. Yo soy una bocazas de cojones, Andrea, y lo fui mucho más. No he dejado de hablar, no he dejado de chapear, pero la forma en la que lo hago está mucho más gestionada. Regulada, claro. Ajá. Entonces, claro, igual que en tu caso, igual que en el caso de nuestros perros, igual que en caso de nuestra vida en general. Entonces, las etiquetas nos pueden condicionar y anular o nos pueden ayudar a empujar, a cambiar, mejorar y evolucionar. Justo. Por eso el ¿es bueno o malo? Depende. Vamos a ver cómo nos la han explicado, cómo la hemos interpretado nosotros y qué estamos haciendo con esa etiqueta. Para mí depende de estas tres cosas. Una vez que recibiste la etiqueta, cómo te la explicaron, porque esto puede ser o de parte del entorno o de parte de redes sociales, divulgadores, libros, etcétera. En caso de nuestro perro es cómo se les transmite esa etiqueta, porque aquí voy a hablar de lo de la profecía autocumplida, porque creo que en perros es súper importante, aunque en humanos también. Ahora profundizo. Depende de cómo te lo expliquen, de cómo tú te la tomes, esto en humanos, en perros no, y de qué hagas con esa etiqueta. Entonces, yo hay una cosa que me había preparado y que creo que te va a gustar mucho, y es como una tabla, y es ventajas de las etiquetas y en el lado paralelo la desventaja. Y son cosas que van asociadas, es decir, la etiqueta puede ser ventajosa por esto y a la vez desventajosa por lo contrario. Entonces, ya verás, te pongo un ejemplo. La primera ventaja a corto plazo, cuando te dicen una etiqueta, muchas veces genera una sensación a muchas personas, no tiene por qué a todo el mundo, genera una sensación de alivio, porque es como, uff, vale, me entiendo, hay más personas que le pasa esto, ya entiendo por qué pasa lo que me pasa, etcétera. ¿Esto qué puede llevar? A que a largo plazo, uno, o se cronifique, esta es la desventaja, o se cronifique el problema, porque yo siempre actúo igual, es decir, como soy X, como soy una bocazas, pues voy a, esta frase de como soy no sé qué, pues voy a serlo toda la vida y lo voy a ser igual. Puede como generar eso o incluso una profecía autocumplida, que es que todo el mundo se comporta contigo como si tú fueras una bocazas, entonces no te permiten hacer otra cosa. Esto en perros es súper importante porque nosotros, y esto, a ver si tú me puedes añadir, porque tú más experiencia en esto, pero solemos clasificar a los perros más o menos en tres grupos, o miedosos inseguros, o agresivos antipáticos, o sociables y buenos. Más o menos hay estas tres cajas. Sí. Las etiquetas son como cajas. Vamos a pensárnoslo como esta metáfora de una cajita. Vale, entonces se vuelve negativa cuando la caja está cerrada por todos los sitios y es hermética y nos dicen que no vamos a salir de ahí y se vuelve positiva cuando tú estás en una caja en la que te sientes identificado pero está abierta, en la que puedes salir cuando tú quieras. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona piensa que su perro es súper miedoso con X cosa? Pues que ya cuando ven ese estímulo, imagínate una persona, ya empiezan ellos a retroceder, ellos también se empiezan a poner nerviosos, empiezan a acariciarle para que no sienta miedo, entonces eso solo genera más miedo en el perro. O la agresividad, lo mismo. Mi perro es agresivo, entonces no te acerco a otros perros, con lo cual el perro menos sabe comunicarse con otros perros. Cuando te acerco a esos perros yo ya estoy tenso y nervioso, te doy más tirones que al final es agresividad en mí que también se le traspasa al perro, etcétera. Esto significa la profecía autocumplida. Como yo doy por hecho que mi perro es miedoso, le trato como miedoso siempre y no le permito dejar de ser miedoso. Claro, O como, condicionas sí, las situaciones en cuestión a esa etiqueta. Ujú. efectivamente. De hecho, en humanos esto se ha investigado un montón y se ha hecho el experimento, se llama, tiene nombres como en concreto, como por ejemplo el efecto Pygmalion. Se estudió esto en clases con niños. A los profesores se les dijo, este niño es X, este niño es Y, este niño va a sacar tales notas, este niño va a sacar tales otras. Y por el contrario, se habían cogido aleatoriamente todos esos niños y todas esas descripciones, es decir, ninguna pertenecía al niño al que le tocaba. ¿Qué pasó a final de curso? Que todo salió tal cual se dijo. Y
E igual que este, hay muchos experimentos más en el que, por ejemplo, traen un conferenciante, como por ejemplo podría ser tú, y yo antes a la audiencia le digo, esta persona, cuidado, no hagáis muchas preguntas porque es un poco antipática, quizás os responda mal, etcétera, no sé qué. ¿Qué pasaba al final de la conferencia? Que absolutamente todo el mundo hacía así. Cuando yo presentaba al conferenciante como la mejor psicóloga del mundo, que no sé qué, que no sé cuántos, etcétera, ¿qué pasaba al final de la conferencia? ¿Acaso se te ha pasado por la cabeza eso de, uy, qué graciosa es esta chica y cuánto aprendo con ella? Me gustaría aprender mucho más. ¡Ja! Pues si quieres saber más para tener un perro más equilibrado, sí o sí debes ser perrunólogo. ¿Y eso qué es? Para ser un perrunólogo debes estar suscrito a Perrunología y así podrás tener acceso a todo lo que necesitas para tu perro de una forma muy sencilla, pues como si fuese un Netflix de los perros, pero en lugar de ser por televisión lo tienes disponible en tu teléfono a través de un canal privado y exclusivo en Telegram. En Perrunología comparto toda la información que necesitas para tener un perro mucho más equilibrado. 2 veces a la semana comparto contenido muy valioso en exclusiva para los perrunólogos, como podcasts privados que abordan temas específicos o problemas de comportamiento, además de vídeos sumamente útiles que, atención, tienen el poder de transformar tu vida. En esos vídeos analizo interacciones entre perros y humanos, desgloso el lenguaje corporal de ambos y señalo los errores comunes, enseñándote estrategias efectivas para manejar y sobre todo evitar situaciones que observas en esos vídeos. Está muy chulo. Todo el mundo que está en perrunología ya está viendo increíbles resultados con sus perros de forma muy sencilla, pero sobre todo de forma divertida. Cuando pones en práctica lo que aprendes, los perros enseguida mejoran los comportamientos y así mejora la convivencia con ellos y todos somos mucho más felices. Te invito a que entres con nosotros y te conviertas en un perrunólogo por menos de lo que cuesta una correa decente nueva. Entra ahora al precio actual porque te recuerdo que cada 2 meses sube el precio hasta llegar a 29,90. Pero si entras ahora se te mantendrá el precio actual. Además te puedes dar de baja cuando quieras, sin preguntas. Pincha en el enlace de la descripción para acceder y te espero dentro. Que todo el mundo preguntaba, todo el mundo le ponía un 10 en las valoraciones, etcétera. Entonces, esto en humanos se ha repetido y se ha investigado y se ha demostrado veces y veces y veces y veces. Pero ya no os digo que os vayáis a cosas de investigaciones, pensad en vuestra propia experiencia. Cuando os presentan a un grupo de amigos o a un grupo de personas y os dicen, que no sé quién es un cotilla, no sé quién es un... y ponen una etiqueta a las personas, X o Y. Tú ya tratas a esa persona, ay, pues con este que me han dicho que es un cotilla ya no voy a contar tanto de mi vida personal. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo aleatorio. O con esta persona que es súper bromista, ya me pongo a hacer bromas. Cuando me dicen que alguien es muy tímido, hablo menos con esa persona para no hacerle sentir incómodo. ¿Y qué sucede? Que esa persona se vuelve más tímida porque habla menos con la gente. Etcétera, etcétera, etcétera. Y con los perros sucede un poco lo mismo, pero no porque ellos entiendan la etiqueta, sino porque nosotros les tratamos como si no pudieran ser otra cosa. Es que me parece la hostia que al final siempre nosotros tengamos mucho mayor impacto en la vida de nuestros perros de lo que la gente considera. Y aquí siempre voy al mismo tema que es el más difícil de entender cuando alguien no tiene muchos conocimientos sobre un área. El problema de los perros y de los hijos es que, y de la alimentación, bueno, el problema en general de cualquier cosa que hacemos es que aquellas cosas que utilizamos a diario y no tenemos, ya no te digo amplios conocimientos, sino los básicos sobre esto, siempre se nos escapan muchas cosas que realmente se podrían hacer mucho mejor. En cuestión de los perros, por ejemplo, siempre nos centramos, la gente tiene un nivel de conocimientos muy, muy, muy reducido sobre los perros, entonces siempre hablamos sobre cómo implementar cosas prácticas, ¿no? Cómo trabajar mucho más a nivel Mm, conductual. Pues, cómo hacer que tu perro, yo que se no salte, pues enséñale un sí. sentado, cosas así de básicas. Claro, para mí y para ti ahora, que también eres profesional cañino desde hace unos meses, para nosotras estos son como cosas tan, no quiero banalizarlo, pero sí son banales, porque la realidad de esto es lo que acabas de comentar. O sea, tu perro va a actuar respecto a lo que tú eres mucho más allá de la obediencia básica que le enseñes, las chorradas de los trucos que Efectivamente. son importantes, pero en realidad es esto, es comprender lo que es tu perro, cómo aprende del entorno y cómo tú impactas en ese aprendizaje como parte del entorno. Y este tipo de cosas que acabas de comentar son fundamentales porque hacen que el perro sea una cosa u otra Otra.
Entonces, ¿el huevo qué fue lo primero? ¿El huevo o la El gallina? huevo o la gallina. De hecho, a las etiquetas, mira, qué bien que hayas dicho esto porque me ha recordado este gesto que has hecho en círculo para los que estéis escuchando el podcast y no veáis el gesto, ha hecho como un círculo con el dedo y me ha recordado que desde la psicología hay mucha crítica hacia las etiquetas por una cosa, pero ya estamos hablando que las etiquetas no son ni buenas ni malas, que depende, etcétera, 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 y tienen ventajas y tienen desventajas. Pero las críticas desde la psicología vienen mucho con respecto a las etiquetas, sobre todo de trastorno mental. Pero por lo siguiente, y lo voy a explicar súper rápido, se les llama o tautología o pseudoexplicación tautológica o falacia tautológica. ¿Por qué? Porque pasa una cosa, que es, estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Porque no salgo a la calle, porque estoy muy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque estoy deprimido. ¿Y por qué estoy deprimido? Porque estás triste. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola y al final, ¿qué significa estar triste o qué significa estar deprimido? Y a esto es a lo que me refiero, o por ejemplo, alguien es tímido porque no habla, y por qué no habla, porque es tímido, y por qué es tímido, porque no habla. Y es desordenado porque no ordena, y por qué no ordena, porque es desordenado. Entonces, con las etiquetas, esto es muy, es que ahora que has dicho todo esto, y es que realmente es muy banal, y creo que esto ayuda un montón a entender de verdad qué significan las etiquetas. La etiqueta es única y exclusivamente una descripción, no explica. ¿Qué es lo que explica? Para tú llegar a entender por qué una persona es desordenada, por ejemplo, o por qué una persona, a mí lo que me encanta y aquí voy a soltar otra de mis frases, es etiquetar comportamientos y no personas o perros, es decir, no seres vivos. Si yo en vez de decir no sé quién es desordenado, digo no sé quién tiene muchos comportamientos desordenados o no sé quién desordena muchas veces, ya no estoy diciendo que esa persona sea X, sino que mi perro tiene miedo muchas veces, no mi perro es miedoso. Mi Ya. perro tiene miedo frente a, pero es muchas más cosas aparte de miedoso, aparte de desordenado, aparte de tímido. Y aparte le permito que tiene, o sea, en esa frase cabe la posibilidad de que tiene experiencias en las que no se comporta así. ¿Y cómo yo entiendo por qué hace eso mi perro? Si yo en vez de decirte, eres desordenada, Nick, digo, jo, pues ayer no recogiste la ropa de tu cama porque no tuviste tiempo, porque habías estado haciendo X. Esto es una explicación y no una descripción. Y el ser desordenado es una descripción. Y si yo quiero modificar, predecir, observar y entender un comportamiento, lo que tengo que hacer es explicarle. Entonces, la etiqueta nos sirve para conocer, pero tenemos que ver por qué es miedoso mi perro. Pues mi perro es miedoso porque no se acerca a tantos metros de X cosa, porque tiene este gesto, porque esta situación nunca ha sido positiva para él. Cuando yo entiendo por qué se produce la conducta, me permite modificarla. Porque entonces no digo, ah, mi perro es miedoso, pues ya nunca le subo al ascensor, ya nunca le bajo en escaleras, nunca le paso por superficies. No, entiendo que es porque nunca ha tenido experiencias positivas en esas zonas. Entonces me preparo, me cojo mis juguetes, me cojo mis chuches, me pongo a cierta distancia y empiezo a hacer algo para que mi perro deje de tener miedo, no deje de ser miedoso, deje de tener comportamientos de miedo en X situación. Esto es genial porque cuando hablamos siempre de, cuando hablamos no nos fijamos en estas cosas. Cuando no te fijas en lo que dices o en el significado de las palabras, tampoco indagas en, en este. Fíjate qué sencillo, pero luego esto hay que llegar a estas Mm. conclusiones, es decir, tienes que escuchar, analizar lo que se está diciendo o lo que estás pensando y entonces actuar sobre la explicación de lo que acabas de pensar. Y esto muchas veces le cuesta a la mayoría de la gente. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo lo hago con los perros de forma natural porque es mi profesión Claro. y tú lo haces de forma natural, tanto con los perros como con los humanos. Es decir, para mí, por ejemplo, que eres profesional cañino, sé que te has formado con nosotros y a mí me flipó ver, claro, tu forma de encajar los conocimientos bajo tu expertise, aparte de que tienes un expertise de verdad muy como... o sea, yo no entiendo cuándo te da tiempo, cuándo te ha dado tiempo Yo a tampoco. o sea, es excepcional. Entonces, aquí quería decir que personas como tú, claro, evidentemente cuando tú tratas o trabajas como profesional con un perro o con un humano, tú haces un pack increíble, porque cuando muchas veces los problemas de los perros, como estamos hablando a lo largo de la entrevista y del podcast, están generados por condicionamientos que hace el ser humano, muchas veces por cómo es ese ser humano, cómo vive o cómo percibe las cosas o cómo no percibe las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú trabajas con un perro tienes la brillante habilidad añadida que trabajas con las dos partes. Entonces, bueno, a mí me flipa cómo trabajas y claro,
Cuéntanos, Andrea, que, porque claro, yo he dicho que tú eres psicóloga general sanitaria, lo que es demasiado genérico para lo que realmente todo lo que tú sabes. ¿Me podrías decir, porque siempre se me olvida la lista, las cosas en las que tú estás especializada, que más te motivan, que más has trabajado, estudiado y que haces? Pues es que realmente yo ahora me dedico, o sea, yo ahora estoy en la clínica privada, entonces es todo lo que llega, pero es que yo me he ido formando en muchas cosas porque efectivamente me gusta muy, muy amplio, he ido estudiando muchas cosas, he estado en servicios de asuntos sociales, en centros de menores, he estado en servicio sanitario público, he estado con personas de edad mayor en geriátricos, he estado en muchas cosas, ahora se me olvidan bastantes sitios, la verdad. Pero ahora estoy en un centro de clínica privada, entonces atiendo tanto infanto-juvenil como adultos y las problemáticas son todas muy diferentes. ¿Pero por qué? Y va de fenomenal con este hilo, porque no dejan de ser etiquetas y yo entiendo a la persona como persona en global. Es decir, una persona con X problemática, ponle la etiqueta que quieras, con ansiedad, y otra persona que tiene un problema con la alimentación, no dejan de ser personas con problemas diferentes. Y ojo, cuanto más te formes en cada especialidad, mejor puedes tratar los temas, ¿eh? No quiero decir que haya que ser súper generalista en todo, pero no deja de ser una persona que más allá de ese problema es persona, tiene personalidad, tiene entorno, tiene otra serie de cosas, al igual que los perros. Entonces, para mí, lo importante es verla como tal, verla como una persona en general y no solo bajo la etiqueta que le ha traído a consultar, al igual que en los perros. Entonces, De tú, hecho, una pregunta que yo siempre hago y que te va a gustar, y creo que igual la haces tú también como profesional canina, tanto en los perros como en los humanos, para salir un poco de esta caja y de esta etiqueta, es ¿y cuándo no hace eso? Es decir, en el perro es el problema por el que consultas, pues porque hace tal, vale, ¿y en qué momentos no? ¿Con qué personas no? ¿Con qué perros no hace eso? ¿En qué momento del día? Cuando está más que preguntar la excepción, se le llama esto en psicología, igual que una persona cuando te dice, mi problema es X, vale, ¿y qué días notas que no te pasa? ¿O en qué época del año notas que te pasa menos? O en la excepción siempre te va a dar un montón de información y aparte nos da a todos a los humanos la sensación de, tanto si están, si hablo de, si tratas con un humano un problema de humano, le da la impresión de, ah, no solo soy esto, porque hay veces en las que no me pasa, hay excepción. Y con el perro es lo mismo, porque aquí ya estamos hablando de problemas, de etiquetas que a las personas le han llevado a consultar a problemas. Y tanto cuando tienen un perro normalmente es lo mismo, suelen venir más por problemas, aunque ahora hay mucha más conciencia y hay mucha más gente que viene antes de tener problemas, que eso es súper mega ultra guay y me encanta. Pero normalmente vienen con X problema. Y cuando tú le dices, vale, ¿y en qué momentos no reacciona así tu perro? ¿O en qué momentos reacciona menos? ¿O en qué momentos? Y ven que hay momentos en los que no, la excepción te da un montón de información y un hilo ya del que tirar súper bueno. ¿cuánto, te pregunto un poco, Mm. cuánto de fácil o difícil, o si hay rangos, o si depende de las personalidades, cuánto de difícil es que una persona, porque evidentemente volvemos a lo de siempre, el perro no se ve encasquetado en etiquetas, Mm. por lo tanto, las etiquetas que se le añaden a los perros es exclusivamente cosa nuestra, por lo tanto, una vez sabiendo esto, ya sabemos que los perros no se ven afectados por las etiquetas, por lo tanto, ¿cuánto de fácil o difícil es para una persona que está sometida y condicionada en su vida a las etiquetas salir de allí y ver otras cosas, cambiar, Hay evolucionar? tantas respuestas como personas. Claro. Tantas respuestas como personas. Depende tantísimo de a qué nivel haya llegado el condicionamiento en su vida, cuánto se haya visto afectado por ello, no. Depende tanto de también de qué estudios tenga, de qué profesión, de cuánta. Hay mucha gente que está, que vive como en un nicho muy cerrado en el que todo el mundo es muy parecido, y hay gente que, por la profesión que tiene, el lugar en el que vive, etcétera, ve como gente de todas las edades, de todos los sexos, de todas las orientaciones, de todas las razas. Cuanto más conoces, y esto pasa también a los profesionales caninos, cuantos más perros hay, profesionales que se especializan en un único problema. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por una parte, eres más experto en ese problema y por otra parte, te ves limitado por ciertos sesgos, porque tú siempre tiendes a ver, imagínate, expertos profesionales caninos que se dedican solo a miedo o solo a agresividad. Son unos máquinas, pero sí que es cierto que tienen un ojo muy fino para eso o intentan siempre ver eso o siempre descartar eso y a veces les cuesta ver otras cosas, ¿no?
Entonces, esto pasa mucho con las etiquetas y con los y el salir de la etiqueta entra mucho eso. A ti te costará quizás menos salir de la etiqueta con los perros porque tú tratas absolutamente todo tipo de perros, todo tipo de razas, de edades, de problemáticas, llevas un porrón de años, entonces ya has visto perros de todos los colores. Sí. Con lo cual, la etiqueta que a ti te diga el tutor del perro no te afecta tanto, porque tú ves más allá de esa etiqueta. Entonces, con respecto a tu pregunta de cuánto le cuesta a una persona salir, depende de tantísimos factores, pero uno de ellos es esto, ¿cuánta variabilidad conoce esa persona? Porque una persona que tiene un perro, no ha tenido más perros y vive en una casa en la que solo hay 3 perros alrededor y no ve más perros, etcétera, pues quizás le cuesta más o no que a otra persona que haya tenido 17 perros ya en su vida, toda su familia tenga perros, viva en una ciudad que ve perros de todos los tipos. Estas son cosas que afectan, pero aparte de esas hay otras muchas. Me gusta mucho que digas esto porque hay muchas personas que entienden que no pueden salir de una etiqueta. Mm, Muchas. Y de hecho, tanto es así que ahora hay como una tendencia, una moda muy, muy, muy palpable de no a las etiquetas, pero directamente se critica el uso de absolutamente cualquier etiqueta, sí. incluso Esto es un sesgo que se llama polarización. Al final es otra etiqueta más. O sea, al final como el extremo de todo acaba tocándose. Yo siempre pienso esto. Por eso a mí me gusta tanto el depende. Yo entiendo, este movimiento, entiendo, porque pueden sí, perjudicar mucho, sí, mucho, mucho. Pero bien entendidas, para mí ese es el tema, entender que describe y no explica, que te la expliquen bien, que es una caja, ya te digo, yo hago la metáfora, tú sabes los muñecos que siempre vienen en cajas, ya da igual que sea la Barbie, un superhéroe, los monigotes, estos cabezones que se venden ahora, los Funkos, todos que vienen en una caja. Vale, pues para mí las etiquetas son como esa caja en la que viene, eres el muñeco no sé qué, haces tal, o eres el perro no sé cuánto, esa es tu caja. Vale, pero depende cómo te expliquen la caja, tú te puedes quedar en toda la vida metido en esa caja pensando que estás con unos alambres atados a la caja como los muñecos y que no vas a tener otra caja nunca, o puedes pensar que tu caja es como un camaleón que va cambiando de color según la etapa, que va cambiando de color según el momento de tu vida, que realmente no estás tampoco con alambres, sino que estás dentro de ella, pero porque te sientes seguro, te identificas con esa caja, pero que puedes salir cuando tú quieras, que cuando empujas la caja se abre y sales un rato. Todo eso para mí son las etiquetas. Entonces, depende de cómo entiendas esa caja, tiene esta tabla que yo me he hecho de ventajas y desventajas. Porque siguiendo un poco y justo con esto, por ejemplo, ¿la ventaja cuál es? Muchas veces la sensación de entenderse. ¿Y cuál es la desventaja? El limitarse. claro. Entonces, en el equilibrio de esas dos cosas es donde tienes que moverte, tanto con el perro como contigo, porque también te voy a decir una cosa, las etiquetas, igual que la personalidad, etcétera, son patrones y son conjunto de criterios, conjunto de comportamientos que se cumplen. Si alguien te dice que un individuo hace un día una cosa y a los 5 minutos la contraria y a los otros la contraria y siente diferente y tal, es mentira. Todos tenemos patrones y eso lo sabréis todos y cada uno de vosotros, porque si yo os dijera describiros, todos tenéis algo que decir. Siempre nos consideramos de una forma, pero es el entender que de forma general hago esto o en X situaciones me comporto así, pero cuando estoy en el trabajo puedo hacerlo diferente o con X persona puedo hacerlo diferente o cuando estoy más tranquilo y relajado puedo no ser así o cuando estoy más nervioso y excitado es cuando me pasa esto. Y nuestros perros es igual. Los perros tienen un carácter y un temperamento que viene de genética. Luego viene la experiencia, claro que sí, y que influye muchísimo. Pero quien diga que no hay una base, miente. Y esto está demostrado, quiero decir, no somos mutables, somos muy variables y variamos muchísimo más de lo que nos pensamos, eso sí que lo quiero decir. Nos pensamos nosotros que somos mucho más estáticos y que no cambiamos, pero cambiamos mucho más de lo que nos pensamos, pero hay una base que está ahí. Además es que es un tema genial porque, claro, lo que dices, se polariza mucho, se utiliza mucho y está bien que se hable de las etiquetas, pero Sí, también me está gusta muy que bien. la gente, claro, aquí nos gusta a todos mucho razonar las cosas y tener todos los ámbitos en cuenta, pero sobre todo tener una perspectiva muy global de qué van las cosas, ¿no? Entonces, en caso de las etiquetas, por ejemplo, el hecho, o sea, como todos son etiquetas, hasta el no tener etiquetas, si acaba siendo un Es una patrón, etiqueta, es claro, una etiqueta. claro, justo. Y lo vemos muy, o sea, lo vemos porque muchas veces sirve
en nuestras vidas todos pasamos por esto, ¿no? Primero pasamos por una fase de etiquetas, de sentirnos etiquetados, una fase de etiquetar a los demás, una fase de querer libertad, desetiquetarnos para volver a etiquetarnos de otra forma, y lo vemos en muchas cosas, lo vemos en la música, yo qué sé, lo primero que se me ocurre, por ejemplo, una de las canciones de la Rosalía del nuevo disco, que es la de Saoko, ella está hablando de pasar de ser esto a ser una mariposa, habla del agua en formato de hielo y en formato líquido, es decir, al final habla de lo soy todo y no soy nada a la vez, porque voy cambiando constantemente. Yo qué sé, cuando has dicho lo de la caja, por ejemplo, me has recordado a la película de moda últimamente, que es la de Barbie. Sí, por esto se me ha ocurrido justo. Claro, también se expone, la película habla de las etiquetas, habla de Mm. liberarte de las etiquetas, pero para coger y adquirir nuevas etiquetas al final, ¿no? Entonces, el hecho de que existan las etiquetas nos facilita identificar las cosas para saber, porque a mí muchas veces las etiquetas me han servido para decir, hostia, yo quiero esto. Entonces, Las etiquetas van a seguir existiendo, queramos o no, entre comillas, porque el ser humano necesita esa sensación de control y de saber lo que sucede. Las etiquetas al final son como atajos mentales. Esto, y es una de las ventajas que tienen, y ahora voy a hablar de las que me quedan en súper resumen para no enrollarnos, pero porque las dos somos unas súper habladoras, etiqueta. Pero eh, ya me he perdido en lo que iba a decir. ¿Qué estaba diciendo, Anika? lo de positivizar las etiquetas, que al final todos son etiquetas, y querías hablar Ah, ahora. claro, que siempre van a existir porque el ser humano necesita esas etiquetas para entender el mundo. Es decir, si nosotros no tuviéramos como estas clasificaciones, al final son clasificaciones, si no tuviéramos esto para entender frente a qué persona tengo delante, frente a qué perro estoy, todo esto, la realidad tardaría mucho más en analizarse. Al final la etiqueta te sirve para, pum, vale, ya sé de lo que estamos hablando, o pum, ya sé frente a lo que estoy, y ir mucho más rápido. Si tuviéramos que analizar de cada persona, de cada perro, de cada ser vivo, a dónde mira, cuánto respira, qué le ha pasado el minuto de antes, el de después, cuál es toda su historia, etcétera. Todas estas cosas que, ojo, es lo ideal y es maravilloso, y los profesionales que nos dedicamos a observar, entender, predecir y modificar el comportamiento tenemos que hacerlo. Es decir, las etiquetas a nivel social están guays. Los profesionales tenemos que ir más allá de las etiquetas. Esto sí que me parece algo súper importante. Entonces, dentro de las etiquetas, ventajas que hay, pues una muy grande es la de sentirte que estás dentro de un grupo, o que hay más gente como tú, o más perros como el tuyo. ¿Y cuál es la desventaja de eso? El meter todos en el mismo saco. Porque de esto tú también sabrás, y 3 perros miedosos pueden no tener que ver el uno con el otro, ni intervenirse igual. ¿Por qué? Porque uno ha podido ser por un trauma, otro puede ser un factor genético súper grande desde el principio, otro porque ha sido separado de la madre súper pronto, y el cuarto porque se lo ha condicionado el humano sin que le haya pasado nada de lo anterior. Entonces, la etiqueta de miedoso es la misma y la historia que ha tenido el perro es totalmente diferente. Entonces, ¿qué peligro tiene? Sí, hay más perros miedosos aparte del mío, pero si les meto a todos en el mismo saco, quizás cometo algún error. Wow. Y con esto sucede igual en humanos. Para mí esto es muy importante, así que me gustaría también que las personas que nos están escuchando ahora se planteen estas cosas y nos escriban en los comentarios, porque para mí es importante también saber si este podcast, los que me estáis escuchando ahora a mí, Andrea, hablar sobre este tema, querríamos preguntaros y que nos escribáis en los comentarios si os habéis planteado alguna vez esto, qué opináis vosotros sobre las etiquetas, y si vosotros habéis tenido la sensación alguna vez de ser etiquetados o etiquetar, porque os recuerdo que tenéis un Eso, ejercicio pendiente. Hay un, justo. tenéis un ejercicio pendiente que Andrea os ha planteado al principio, que es plantearos cuántas veces a lo largo del día etiquetáis a vuestro entorno o a vuestro no entorno, o sea, a personas de fuera, y plantearos cuántas veces os etiquetan o os sentís etiquetados Ah, sí. vosotros. Andrea, es muy fácil trabajar. Hago un breve final, ¿puedo? Sí, Que hombre. dentro de una cosa que a veces se nos pasa, porque siempre nos vamos a lo social, pero unas ventajas de las etiquetas es que a nivel de investigación, cuando queremos explorar por qué se da un problema, tanto en humanos como en perros, se necesitan las etiquetas, porque si no, ¿cómo investigaríamos cómo solucionar X cosa o por qué se produce X cosa o a nivel cerebral qué está pasando en X problemática?
se necesitan estas casillas a nivel, y no solo de investigación, a nivel de tratamiento, los profesionales, cuando queremos intervenir en un problema, una de las vías es buscar en guías clínicas o en manuales, como hacéis los profesionales caninos, de qué se hace con X problemática. Y eso es una etiqueta. Y luego en humanos, tanto y en perros, bueno, también a nivel jurídico y legal también se necesitan estas etiquetas, porque en temas judiciales y ya en humanos a nivel de prestaciones, a niveles económicos, se necesitan para ciertas ayudas, para ciertos planes individualizados, toda esta serie de cosas por tener X etiqueta van a través de las etiquetas. Entonces, hasta que no tengamos otro sistema, porque muchas veces no pensamos en esto, No. pero este sistema de etiquetas nos sirve para investigar esas casuísticas, nos sirve para poner tratamientos que puedan ser efectivos para esas casuísticas, para poder dar ayudas en caso de que sean necesarias, para poder quitarlas o en un juicio poner más o menos pena por X y motivo. Todas estas cosas van a través de las etiquetas. Son ventajas, entre comillas, bastante grandes. ¿Cuál es la desventaja de esto? No individualizar y no adaptarse al caso. Y me parece una desventaja ventajas superimportantes y una desventaja clarísima. Por eso siempre digo que los profesionales, y para comunicarnos entre profesionales, las etiquetas son superútiles. Porque Bueno. imagínate si yo tuviera que explicarte un caso súper ultra individualizado, tardaría 20 minutos en vez de decirte con una etiqueta más X información de qué va el caso. Ujú. Entonces, esto como un poco por cerrar de realmente el por qué existen estas etiquetas, para que pueden ser ventajas o desventajas, no bueno ni malo. O sea, la conclusión sería que las etiquetas son necesarias, pero hay que aprender a gestionarlas, a interpretarlas Y y, entenderlas. y a Sí, entenderlas. Así que, y Andrea, esto es lo que tú haces a diario en tu día a día. sí. También lo haces con humanos, lo haces con perros, es como psicóloga de ambas especies al final. Sí. ¿Tú dónde estás, Andrea? ¿Dónde Yo vives? estoy en Barcelona, yo vivo en Barcelona, atiendo en un centro privado, que tenemos varios centros en Barcelona, en Rubí, una asociación en Sabadell, así atiendo en privado. Y luego a nivel particular atiendes a los perros también de la zona de Eso Barcelona. es. Sí, y online también realmente. También hago asesorías online. Hostia, o sea que cualquier persona de cualquier ciudad puede contactar Sí, contigo sí, por sí, sí. privado para... Sí. Además, ahora justo me he hecho una cuenta de Instagram hace 2 meses o así, en la que estoy súper activa y bueno, si alguien quiere contactar conmigo, se lo dejamos aquí las redes Sí, sociales sí. y el correo para que puedan ponerse en contacto si tienen alguna duda humana o perruna. Y ya les puedo poner yo también en contacto con mi clínica, cualquier cosa que necesite la gente sin ninguna duda. Ponemos, en ese caso, ponemos en la descripción tus redes sociales y el contacto por email. A mí me encantan tus redes Sí. sociales porque las llevas súper bien. Bueno, es que además se nota mucho que tienes esta parte de conocimiento de la mente humana también, porque sabes exactamente cómo explicar las cosas, ¿no? Y hay muchas veces que hay profesionales que son muy expertos, como tú has dicho, en una cosa y en tu caso se amplía mucho el abanico del expertise que tienes y eso se nota mucho ya no solo a la hora de tu trabajo con otros perros, que yo conozco muy de cerca tu trabajo con los perros y de hecho me encanta ver cómo trabajas con los perros y no solo en este aspecto, sino que se nota en cualquier otro ámbito, ¿no? En cualquier otro área. Es cómo percibes las cosas, cómo tratas al humano, cómo te expresas, cómo te explicas. Y en este caso, pues recomiendo a todo el mundo que pinche y que te siga porque, vamos, es fantástico. Y si alguien efectivamente cree que le gustaría que Andrea os haga una consulta o os ayude en vuestra vida para mejorarla, pues os dejamos abajo el contacto. Andrea, me fascina hablar contigo, no solo ver tu trabajo con los perros, sino también a nivel profesional. Cuando tenemos debates entre las dos, me gusta mucho escuchar tu perspectiva porque es muy enriquecedora para mí y también me ayuda a ampliar mis propias perspectivas. O sea, que te agradezco mucho. No sé bien si agradecerte la propia existencia, si llamar a tu madre y darle las gracias por haber... Mi madre, la pone posits. La... Toma etiqueta. Genial. No, es maravillosa, es Bien, maravillosa. no, estoy pendiente de eso, pues le agradezco mucho a tu madre
el haberte tenido, pero sobre todo agradezco mucho las decisiones que has ido tomando a lo largo de la vida, que Gracias. han sido acertado, y llegar, por ejemplo, a mí y darme la oportunidad de conocerte, pues para mí también ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. No acabamos aquí porque voy a abrazarte, ya lo sabes, más Me veces. encanta, encantadísima. Muchas gracias, Andrea. Esperamos los comentarios vuestros en la descripción. Os dejamos el contacto de Andrea y en los comentarios esperamos vuestra opinión sobre las etiquetas y también vuestra experiencia sobre las etiquetas. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos próximamente. Un beso enorme. Gracias, Anika, gracias a todo el equipo. Un besazo enorme.